Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas y todos aquellos que nos escuchan por medio de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook o cualquiera de tu plataforma favorita de podcast. Bienvenido a otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde comentamos y discutimos de la palabra que el Espíritu Santo nos trae domingo a domingo por medio de invitados especiales, por medio de hermanos en la iglesia y por medio de nuestra pastora. Mi nombre es Edwin Hernández y una vez más tengo el privilegio de estar acompañado con nuestra hermana Alba Ramírez. ¿Cómo está, hermana Alba? Bendecida, impactada por la prédica de este domingo y gracias a Dios porque aquí estamos nuevamente para comentar, ¿verdad? Y aprender un poquito más de la palabra, ¿verdad? Poder tal vez sacar algo que se quedó por que ahí. se quedó por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, este domingo celebramos nosotros lo que todo el mundo llama el domingo de resurrección, ¿verdad? En donde se hace como, se recuerda, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, su resurrección. su resurrección, la victoria que Él tuvo sobre el pecado y sobre la muerte, ¿verdad? Amén. Y la palabra que el Espíritu nos ha dado por medio de nuestra pastora fue el poder de la resurrección. Así es. ¿Verdad? En que nosotros podamos entender o lleguemos a comprender el poder que hay en la resurrección de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Fue una palabra muy reveladora para el pueblo de Dios, para nosotros como sus hijos y para aquellos que todavía pues no lo habían conocido, lo conocieron a través de esta palabra y todos recibimos esa revelación del poder que hay en la resurrección de Jesucristo. Sí, es una palabra muy reveladora, sí, poderosa. Y que nos hace recordar de que no hay nada que se puede poner a contra de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, porque lo que Él hizo al resucitar, venció ¿verdad? el poder del enemigo, las tinieblas, rompió con cualquier atadura que el enemigo lanzara sobre nosotros, cualquier trampa. Hay poder en la resurrección y esa fue una revelación que el Señor le dio a nuestra pastora y ella nos la trajo este domingo de resurrección. Así es, ¿verdad? Y también nuestra pastora nos comenzaba diciendo que durante la pandemia, y creo que es una realidad, ¿verdad? De que muchos de nosotros atravesamos por momentos difíciles, ¿verdad? De no poder trabajar, de estar en casa. O tal vez muchos de nosotros perdimos seres queridos, ¿verdad? Así es. Y eso nos dejó con un dolor interno en nuestras vidas o nos dejó pensando, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa cuando hay una tragedia en nuestra vida. Siempre nosotros pensamos en lo que es importante. Así es. ¿Verdad? Cuando alguien fallece, nosotros pensamos, wow, qué falta. ¿Qué es lo que realmente importa? Si realmente importa las cosas de este mundo, lo material de este mundo, ¿qué es lo que realmente importa? Y por eso es que fue una palabra muy reveladora que digo yo que fue muy para mí impactante, porque aquí aprendimos muchísimo de lo que realmente importa. Lo que realmente es importante, ¿verdad? Importante. Como le estaba diciendo, cuando hay tragedia nosotros pensamos en lo importante. Tal vez pensamos en un ser querido o en esto y la otra, ¿verdad? Materiales. En cosas materiales y se nos olvida. Ahí nos damos cuenta que nada de eso que tiene valor. No vale la pena, ¿verdad? Que lo material no vale la pena. Sí. Ahí nos dimos cuenta. Y no basta, lo único que basta es Jesucristo. Jesucristo y el poder que hay en Él. La resurrección, la revelación, lo que hizo por nosotros. ¿Verdad? Porque al Jesús resucitar de los muertos es la base de nuestra fe, la razón por la cual estamos acá. Amén. Porque si Él no lo fuera hecho, no estuviéramos acá, no estuviéramos hablando de Él, de verdad, después de tanto tiempo. Pero es la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia y la base de nuestra salvación. De nuestra salvación. ¿Verdad? Y es lo único que debe de bastar es Él, ¿verdad? Y eso lo que Él hizo. Y nuestra pastora usó la porción de Filipenses 3, 4 al 11, en donde Pablo habla sobre de cómo Él habla sobre lo que Él creía antes de conocer, de tener a Jesucristo, de la revelación que hay en el poder de la resurrección. Habla de esa vida que Él llevó
antes de conocer a Cristo. Sí, y lo que para él era importante, ¿verdad? Lo Porque que para hasta él él era lo comenzó importante. diciendo que yo también de que confiar en la carne, en el versículo 4, ¿verdad? El del capítulo 3, diciendo yo también tengo en qué confiar en la carne. Mucho, Es mucho, soy un mucho. hombre circuncidado, ¿cómo se le dice? Circuncidado, soy un hombre Circuncidado. profesional, soy un hombre Soy hebreo de hebreo hebreos, de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos, No soy soy... cualquier cosa, No soy soy cualquier alguien cosa. importante en esta tierra. Sí, y él se jactó en eso. Se Pero después él jactó. comienza a decir, pero cuando conocí a Cristo, todas estas cosas yo le di por basura. Así Lo, es. lo, 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 lo tomé de lejos porque no llegaron a No ser, tienen valor para no mí, no tienen el valor. significan nada. Ahora que conocí el poder de la resurrección, no significa para mí nada todo lo que yo era, todo lo que yo sabía, todo lo que yo estudié, todo lo que yo tengo. Eso dijo Pablo, ¿verdad? Porque él era hebreo de hebreos, él era del linaje, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad? Y Sí. entonces ahora él se dio cuenta que todo lo que él era en lo carnal pasó a ser nada, No pasa basura. nada. Lo que él parecía, lo que para él era importante, ya no lo era. ¿Verdad? El versículo 10 del capítulo 3 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así Entonces él le dice, para mí la resurrección de Cristo, el poder que hay en él, es todo. es todo para mí, ¿verdad? Y me encantaría a mí poder unirme a lo que él hizo, ¿verdad? También. Así es. Entonces, él puso al lado todas estas cosas de que para él parecían realmente importantes y cambió su vida, ¿verdad? A él Totalmente. reconocerle que no estas cosas de yo jactarme en ser fariseo, de yo jactarme en ser un hebreo, de yo jactarme de ser de la tribu de Benjamín, no vale la pena, no vale la nada, ¿verdad? No valía para él nada, ¿verdad? Él dijo, no importa de qué linaje, ya no vale nada. Lo que vale es el poder que hay en la resurrección y yo quiero participar de ese poder, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere para nosotros. Y gracias a Dios por esa revelación, porque hoy nosotros, como decías, estamos aquí por el poder de la resurrección, por el poder que hay en la resurrección de Jesucristo. Sí. Y nos levanta a nosotros con ese deseo de que así como Pablo despertó de esa vida que tenía, así el Señor quiere que nosotros despertemos. Sí, y aquí también nos demuestra en cómo para él, y lo creo que ya lo hemos dicho, parecían ganancia, pero ahora él lo tenía todo perdido por el amor que él tenía en Cristo. Entonces, Amén. el amor que él tenía en Cristo sobrepasaba todas estas ideas que él tenía en su mente, lo que él creía que era grande, ¿verdad? Y él llegó a reconocer. Y mi pastora lo comparaba como esta persona de que encuentra un tesoro, vende todas sus pertenencias para comprar esa perla, Una ¿verdad? perla. Y eso es lo que hizo Pablo, ¿verdad? Lo entregó todo eso, títulos de prestigio que venían con él, todo lo que venía con esos títulos, y dijo, para mí no vale nada. No tienen valor. Ahora sí encontré algo que tiene valor, algo que me llena, algo que me satisface, y es encontrarse con Jesucristo y el poder que hay en la resurrección, porque esa fue una revelación para nosotros, para el pueblo de Dios, para las almas que se están uniendo al cuerpo de Sí, Cristo. ¿verdad? Y aquí Pablo también él decía, yo lo he perdido todo al reconocer a Jesús, al dejar todas estas cosas por fuera y tomar a Cristo como ganancia, lo he perdido todo. Donde él pasó por tribulaciones porque él entregó su libertad, entregó su reputación, el poder que él tenía, y él ahora estaba preso en Roma. Él estaba preso. Estaba preso, donde todos los prestigios él los botó y él no le importaba eso. Él estaba preso físicamente, pero él estaba libre espiritualmente, y desde donde él estaba, en cualquier problema, en cualquier circunstancia que
uno como hijo de Dios está, mientras tenemos a Cristo, tenemos esa revelación del poder de su resurrección, nosotros seguimos adelante. Pablo siguió adelante, aunque estaba preso, Pablo no se quedó callado, Pablo escribía, Pablo recibía revelación de Dios, servía al Señor aún en medio de la situación que pasaba, Sí. porque él ya tenía esa revelación, ¿verdad? Sí, y la razón por qué Pablo decidió dejar todas estas cosas es porque él quería conocerlo más a él, ¿verdad? Llenarse más de Llenarse él. más de él. Y eso es donde lo vemos ahí en Filipenses 3, 10 al 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la participación de sus padecimientos. Es decir, para yo poder conocerlo a él, atravesé por esos momentos difíciles, padecimientos, ¿verdad? Es decir, Él tragedias. participó en los ¿Verdad? mismos Participó el que padecimientos Cristo de Jesús Cristo tuvo, ¿verdad? Jesús. A Sí. llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre de vosotros. En otras cosas, Él lo devoró todo lo que Él tenía, lo entregó todo, lo negó todo, porque Él quería conocerlo a Él. Así Él es. quería Y lo conocer a conoció Jesús, a ¿verdad? través de las Sí. tribulaciones, lo conoció a través del dolor, a través del maltrato, a través del rechazo, a través de momentos difíciles económicamente también. O sea, él dijo, yo lo quiero conocer y voy a pasar por donde voy a pasar con el propósito de conocerlo. Sí, de conocerlo. Y él no lo quería conocer como un fariseo, porque los fariseos conocían la ley de pie a la letra. Él Entonces fue fariseo, ¿verdad? Él era un fue fariseo. fariseo y conocían sobre el Mesías, pero él no quería conocer sobre el Mesías, él quería conocer al Mesías. Y por eso él dice de que él se negó a todo, a eso de ser fariseo, porque él quería tener una relación íntima y personal con él. Y mi pastora daba el ejemplo de conocer A un futbolista, a un decía futbolista, a un ella. deportista. Tú puedes conocerlo a él, pero Sí. no tienes una amistad con él, Así es, ¿verdad? una Entonces relación. conoces de la persona, pero no conoces a la persona. Así Y es es. la misma manera que Pablo no quería. Él no quería conocer de Jesús Conocerlo de como largo. fariseo, como porque todo fariseo conocía quién era Así este Mesías que ha de venir, pero él quería conocer al Mesías, ¿verdad? Él quería una relación cercana, no importándole qué esté pasando. Lo que él quería era acercarse a él, escucharlo, Sí. llenarse de él. Eso era lo que a él le daba vida. ¿Verdad? Y era su anhelo y debe ser el anhelo de nosotros, Así ¿verdad? es. De pasar tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? De buscar Intimidad esa con él. intimidad profunda con Él. Porque lamentablemente muchos en la iglesia conocemos a Dios sobre lo que nos han predicado Así o es. sobre lo que nos han dicho, pero no de una manera personal. No Porque pasamos tiempo no pasamos con él. tiempo con Él o porque Se hay nos- otras cosas que son más valiosas o más importantes que mi relación con Dios. Y otra cosa que pasa, Edwin, es que a veces cuando estamos en problemas, habemos personas que o nos acercamos al Señor cuando estamos en el problema, o hay gente que se aleja del Señor. Pero Pablo decía que él no le importaba traspasar cualquier situación para llegar a conocer a Jesucristo. No le importaba padecer, él padeció la muerte, él padeció el dolor, él padeció mucho para conocer de Él, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando tenemos problemas es para conocer al Señor, es para acercarnos a Él. Acercarnos más a Él porque muchas veces durante el problema es cuando nos recordamos de Dios, ¿verdad? Así es. Y es cuando nos acercamos. Entonces Dios como que aprovecha esos momentos para manifestarse y para atraerte a ti, para atraer tu corazón, para hablarte a ti de manera, pero es de nosotros de ir a Él, ¿verdad? Porque Él siempre está presente, Así es. ¿verdad? Y Pablo hizo eso. Él quería no conocer de Él, sino conocer a Él, ¿verdad? Y es lo mismo que la palabra nos motivó como iglesia, de que no solo basta de venir a un servicio y escuchar la palabra, no solo basta de conectarte en YouTube y ver una prédica mientras lavas o cocinas, eso no es conocer verdaderamente de Dios. Eso la única manera que lo puedes hacer es en la intimidad con Él, cuando te pones en tu lugar secreto y hablas con Él y abres tu corazón y
y meditas en la palabra que Él te da, ¿verdad? Así Entonces es lo mismo y Pablo entendía eso y lo dio todo por conocer a Él, para conocer se dio realmente a sí a mismo Cristo, para ¿verdad? conocer a Para Cristo. conocer a Cristo y a él poder conocer a Cristo, vimos cómo Dios se manifestó en la vida de Pablo. Y Así cómo es. Dios lo usó de una gran manera, porque Él decidió negarse a todo, Es que entregar a todo. Pablo, el Señor le reveló el poder que hubo en la resurrección de Jesucristo. Le reveló ese poder. Entonces nosotros necesitamos esa revelación también para levantarnos, para no alejarnos cuando estamos en problemas del Señor, sino que a través de ese problema, a través de esa circunstancia, podemos vivir esa experiencia que Pablo llevó, vivir la experiencia de sentir, de ver, de vivir el poder que hay en el poder de la resurrección, porque Jesucristo resucitó. Él no se quedó en la tumba, ¿verdad? Nosotros no estamos en la tumba, nosotros estamos en Cristo Jesús y debemos de pasar las pruebas que estamos pasando buscando esa revelación que hay en el poder de la En el resurrección. poder de la resurrección. Y ese es el otro punto que Pablo quería entender. Él no solo quería saber sobre el poder de la resurrección, sino que él quería poder experimentarlo verdaderamente. ¿Qué era ese poder, verdad? Y lo que nos garantiza esa resurrección en nosotros. Y usted lo decía, ¿verdad? Que en el poder de la resurrección podemos nosotros ser transformados, podemos ser nosotros liberados, podemos ser nosotros Cambiados. cambiados, transformados por medio de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Muchas ¿verdad? veces decimos, ay, esta situación que estoy pasando, no la aguanto, no veo que que el Señor me responde, no veo, pero el Señor está ahí. Sí. El Señor está ahí y estamos viviendo momentos difíciles, pero el Señor está ahí. El poder de la resurrección está ahí. Hay poder en la resurrección Sí. de Jesucristo. Tenemos que proclamarla para poder vivir y experimentar ese poder. ¿Verdad? Y tal vez muchas veces nosotros, o no muchas veces, la mayoría de nosotros queremos ser mejor personas, ¿verdad? Queremos decir, ya no quiero ser la persona que yo soy, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría de nosotros, los malos hábitos y las adicciones nos deterioran la vida que queremos, ¿verdad? Así Todos es. tenemos un hábito ahí que cuesta dejarlo, o tenemos algo ahí en cual batallamos, todos Así tenemos es. algo en que batallamos. Todos tenemos en Ve- algo en que batallamos, pero con la revelación Con de la la revelación de la palabra, palabra sabemos de que por el medio del poder que hay en la resurrección de Cristo Jesús, yo puedo ser podemos libre vencer, de podemos esa ser lucha libres. que yo tengo, Así que yo es. puedo ser libre de esa adicción, que yo puedo ser libre de esa atadura que me tiene detenido de crecer, de seguir adelante sirviendo al Amén. Señor, ¿verdad? Y el poder de la resurrección provee el poder para tener una vida nueva y de calidad y de Así es. sobrenatural Así y en el es. presente. Así Entonces, es. el poder de la resurrección nos permite a nosotros, como hemos dicho, nos permite ser liberados, transformados Así y es. ser nuevos. Y creo que todos de nosotros hemos tenido una experiencia con ese poder Así de la es. Sí. resurrección, ¿verdad? De donde nos encontramos en una oscuridad completa, ¿verdad? Así es, estamos en situaciones difíciles, pero aquí estamos. ¿Por Aquí qué? estamos. Por el Por poder el de la poder de la resurrección. resurrección. Estamos aquí. No fue por mis propios logros Fue- o por mis propias cosas No, que para mí parecían importantes, es sino el fue poder de la por el resurrección poder que de la nos tiene resurrección aquí. que Y nos gloria a tiene, Dios por ello. ¿verdad? Y Dios nos quiere dar a nosotros una vida nueva. Una vida en donde nosotros podamos cada vez ser más libres del poder del egoísmo y del pecado. Y Él nos ofrece una vida llena de amor, de gozo y de paz. ¿Verdad? Entonces, nadie puede vivir una vida con su propia fuerza. Así Aunque es. lo intentemos, no podemos. Sí, no Y si podemos. lo intentamos, siempre vamos al fracaso. Así es. Y si yo digo, yo voy a salir de esta atadura, pero con Solos tu no propia podemos. fuerza, no vas a poder. O Necesitamos tenés la una revelación. adicción y decís, yo puedo,
tú no puedes confiar en tu propio ser, en tu propia carne. No tenemos porque el poder. no tenemos Solo a ese través de poder. Jesucristo, a través del poder que hay en el poder de la El resurrección. poder de la resurrección. Y si nosotros nos confiamos de nosotros mismos, vamos a caer en la vieja vida. Así ¿Verdad? es. ¿Por qué muchos cristianos caemos en vez tras vez en la misma cosa? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Así es. O porque se nos olvida de que Jesús murió en la cruz y al resucitar venció sobre la atadura, sobre la adicción o sobre el pecado que yo Así estoy es, batallando en mi así vida. es. Se nos olvida eso. Hay poder en la resurrección, ¿verdad? Y es lo que debemos de proclamar, el poder que hay en ¿Verdad? el poder de la resurrección para vencer nuestras debilidades. Sí, y la única manera, como usted estaba diciendo, de hacer eso es por el poder de la resurrección. Entonces, no es un poder que viene de nosotros, sino tiene que ser un poder que viene de afuera, que es por medio de Cristo Jesús. Y ese poder es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte a la vida eterna. Y es el poder de la resurrección. Amén. Entonces, si tú estás ahorita muerto en tus pecados, en tus iniquidades, en tus ataduras, Deprimido, no depresión. puedo cambiar, lo he intentado, ¿verdad? Es que no es que en nuestras fuerzas, como decía Edwin, sino es en el poder que hay en el poder de la En el resurrección. poder de la Es lo resurrección. que hay que proclamar, ¿verdad? Sí, y eso es lo que la palabra por medio del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros como iglesia. Nos quiere levantar de esa muerte espiritual de que muchos de nosotros estamos, o esa indiferencia que estamos, o esa incredulidad que tenemos porque decimos, he estado batallando, pero no cambio. Entonces, pues, ¿para qué seguir? Pero la palabra está acá para recordarnos que hay un poder sobrenatural Amén. que nos quiere levantar de esa muerte espiritual y nos Así quiere es. dar esa libertad plena y esa vida plena de bendición, de gozo y de paz que nos ofrece Cristo Amén, Jesús, sí. ¿verdad? Entonces, el poder de la resurrección provee no solo de un cambio personal, sino ayuda a otros a buscar a Dios y nos da el poder de la resurrección para hacerlo. Entonces, no solo nos cambia a nosotros interiormente, sino también que nos ayuda a ayudar a otros Así a es. buscar de Dios. Claro, porque y el poder de la resurrección por medio, yo lo puedo decir por medio de nuestro ejemplo, Así es. ¿verdad? Porque la gente va a decir como que A cambiar. ha cambiado esa El persona. semblante está diferente. Se le cambia la manera que habla, la manera que se expresa, la sonrisa que anda. Yo quiero tener eso. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo te he conocido y hoy te veo diferente. Te veo diferente. Yo te miraba tirado en el piso y mírate ahora. Háblame, ¿qué es Tu cara eso? está diferente, te veo alegre, como decís, te veo tu rostro, ya no es el semblante triste, apagado, frustrado, ¿verdad? Sí. Entonces eso ayuda a que otras personas vengan a Cristo. Sí, pero eso solo es posible, ese poder solo llega al tener una relación íntima con Cristo Amén. Jesús. Yo creo que eso es lo que la palabra nos quería decir como iglesia. Es tiempo de tener una intimidad íntima con Él. No una intimidad A medias. a medias o que solo en la mañana, Señor, buenos días, Espíritu Santo, bye bye. O en la noche, oh, buenas noches, bye. No, Él quiere algo más profundo. Y más por las pruebas que vamos a estar atravesando en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo. Así es. O que ya comenzamos a experimentar desde la pandemia, ¿verdad? Donde hay que reconocer lo que vale más es Cristo Jesús y no las otras Así cosas. Es muy importante la relación con el Señor porque, como decir, los tiempos en que estamos son difíciles y lo único que nos va a mantener firmes y nos mantiene hasta ahorita es la relación con Él, ¿verdad? Esa relación íntima, porque ahí es donde recibimos ese poder que hay en la resurrección de Jesucristo para vencer las tentaciones, para vencer cualquier problema que estemos pasando. Es la relación íntima con el Señor la que nos mantiene firmes. Así es, ¿verdad? Y también el poder que hay en la resurrección de Cristo Jesús nos da a nosotros vida eterna. Y eso lo podemos ver en
en Romanos 10:9, un versículo que siempre usamos en el evangelismo, Así ¿verdad? es, De que así si es. confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás Serás salvo. salvo. Es decir, que esa salvación viene al creer en el poder de la resurrección, Así es. ¿verdad? O en otras palabras, quien lo levantó a Él de los muertos, que es nuestro Dios Padre, nuestro ¿verdad? Dios. Entonces, ahora nosotros podemos ver qué nos muestra la resurrección de Jesucristo, qué nos enseña a nosotros. Hay bastante que podemos aprender de Así eso, es. ¿verdad? Que la resurrección demostró la derrota de Satanás. Así ¿Verdad? es. Que cada vez que somos sanados, liberados, demuestra que el diablo ha sido derrotado. Así es. Fue derrotado. Fue derrotado. Entonces, hay una enfermedad que te está afectando a ti, hermano. Hay un poder sobrenatural de que ya venció esa enfermedad. Pero es de ti de creer en ese poder de la Así es. resurrección, ¿verdad? Que Así te es. puede levantar de donde está. Y un punto importante que nuestra pastora nos decía lo que dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y muchos lo hemos confesado como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Pero dice también, y si creyeres en tu corazón que Dios Él lo lo levantó levantó de los muertos, entonces es necesario creer en nuestro corazón, es necesario confesar con nuestra boca, pero también creer con nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Si usted no ha creído que Él se levantó, hay muchas personas que creen que Él todavía está en la tumba, hay personas que todavía está en la cruz, hay personas que andan una cruz con Jesús ahí, Jesús ya no está en esa cruz, Jesús resucitó. Y Él vive, Y Él ¿verdad? vive. Entonces, por eso dice el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, eso fue una revelación también, donde nosotros decimos, bueno, si vamos a evangelizar, vamos a presentarle este versículo a las personas, Sí, este a un versículo. Cristo vivo, no A un un Cristo Cristo muerto. vivo, a un Cristo que se levantó. Entonces, que tenemos que confesarlo con nuestra boca y creer en el mismo momento que Dios lo levantó de entre los muertos. Es muy importante, Sí, ¿verdad? y también porque ahí también nos explica el punto que la resurrección da a la credibilidad de Jesús. Así es. Porque si Él no se levantó de esa cruz, como decíamos al principio, de esa tumba, no estuviéramos acá hablando Así este es, mensaje ahorita, no así estuviéramos acá en este templo hablando y Así disfrutando de la presencia de Dios. Claro, ¿Verdad? claro. Entonces la resurrección da prueba y credibilidad Y de la que Jesús resurrección probó resucitó. que la muerte está vencida. Que está porque vencida. Jesucristo venció la muerte. Venció la Él muerte. resucitó. Él no está en la tumba, Él resucitó. Sí, y también la resurrección lleva al derrocamiento del reino de las tinieblas. Derrocamiento, o sea que las tinieblas quedaron abajo. Derribadas, Derribadas. destruidas a Jesús resucitar. Las exhibió, dice un versículo, ¿verdad? Sí. Que Jesús las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. Sí. Amén. Y entonces aquí vemos cómo Pablo, a él negarse a estas cosas que él parecía importante, lo primero que hizo fue que él quería conocer sobre Jesús, conocer a Jesús, él parecer quiso con él. padecer de los mismos ¿verdad? padecimientos de Jesús. ¿Verdad? Y después entender el poder que hay en la resurrección. Otra cosa que él quería conocer era de la participación de sus padecimientos. Así Es decir, de que Él participó. participó, y es en los decir que también padecimientos. nosotros en vamos... el sufrimiento que Pablo llevó, participó. En el sufrimiento que usted pasa y que yo paso por buscar de Dios, por servirle. Porque hay gente que nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué tener una relación con Jesús? ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, no, yo quiero una intimidad. Yo voy a la iglesia porque la Biblia me dice que vaya a la iglesia. Yo leo su palabra porque es la que me va a guiar. Entonces Pablo padeció, Pablo no le importó sufrir, él padeció por buscar, por tener esa intimidad con el Padre. Igual nosotros tenemos que alejarnos de todo aquello que nos quiere quitar nuestro tiempo con el Amén. Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Apartando tiempo, padeciendo
como hijo de Dios para tener esa relación con Él. Amén, ¿verdad? Y también eso es el otro punto que muchos de nosotros tenemos que entender. Muchos creemos de que a venir a Cristo los problemas van a detenerse. No. De que tu vida ahora va a ser, como dice el dicho, color de rosa. Pero no es así, hasta la misma palabra te lo dice, que es necesario atravesar por muchas tribulaciones Tribulación. antes de entrar al reino de los Así cielos. es. Entonces, participar en la tribulación es algo necesario, Es algo necesario. ¿verdad? Es algo necesario porque nos ayuda a entender el poder que hay en esa resurrección, ¿verdad? Que nos ayuda a saber de que pase lo que pase, no va a tener poder sobre mí. Así ¿Verdad? es. Que la victoria yo ya la tengo. Claro, voy a tener que pasar un momento de tribulación, pero ese momento de tribulación me va a ayudar a mí a conocer más al Padre. Así Me va a ayudar es. a mí a acercarme más a Él. Así es. Me va a ayudar a mí a poder confiar más en ese poder que hay Que en su hay en la resurrección. resurrección y a vencer, a tener esa experiencia, porque Jesús tuvo la experiencia, Él resucitó entre los muertos. Entonces nosotros resucitamos, nosotros caminamos firmes en medio de un mundo caído cuando nosotros padecemos lo que Jesucristo padeció. Sí. Caminamos firmes, caminamos seguros, caminamos con la cabeza en alto, porque decimos, yo llevo en mí, decía Pablo, las marcas, ¿verdad? Sí, y es también porque es una herencia de ser un hijo de Dios. Así es. Pasar tribulaciones. Así Así como Él lo hizo, nosotros también seguimos ese ejemplo de Él, ¿verdad? Lo seguimos ¿verdad? y lo glorificamos a Él cuando nosotros pasamos por ahí triunfantes. ¿Por qué? Porque glorificamos a Dios Sí. cuando nosotros en medio de la prueba le creemos y esperamos en Él. Porque Amén. Pablo esperó en Él, Sí. ¿verdad? Esperó y mientras esperaba, Él padecía el dolor. ¿Verdad? Romanos 8:17 nos dice, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Cómo nos dice? Soy herederos y coherederos. Amén. Y por esa razón también vas a... Soy heredero y coheredero, ¿Verdad? o sea que hay herencia para Hay nosotros. herencias, pero juntamente vas a aparecer con Él para que al fin, igual como Él, seas glorificado. Amén. Jesucristo ¿Verdad? fue glorificado cuando resucitó. El poder hay poder en la resurrección. Sí. Cuando Él resucitó, el Padre lo glorificó. Nosotros estamos pasando penas, dificultades, pero va a haber el día, vamos a ver el día que vamos a ser glorificados y vamos a estar ya junto con Él. Sí, y ¿verdad? es lo más hermoso. Y lo más hermoso de todo. Y Pablo, en este punto, él dice, de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Era una meta digna para Pablo, morir, ¿verdad? Así es. Porque se implicaba que el poder de la resurrección venía sobre él, Estaba ¿verdad? cerca también. ¿Verdad? Y que todo el padecimiento, todo el momento difícil que tuvo, valió la pena. Porque ahora la grandeza de la meta estaba delante de él, que él Amén. estar en la gloria de Dios, Así ¿verdad? es. ¿Verdad? De que ahora iba a vivir Eternamente y en la eternamente presencia del en la Padre. presencia Él del no Padre, estaba ¿verdad? pensando en lo que dejaba en esta tierra, él no estaba pensando en lo que humanamente estaba perdiendo, ¿verdad? Él estaba pensando en lo eterno y estaba pensando en que iba a estar con el Padre, Iba a estar iba a con estar el con Padre el Hijo, iba a celestial. estar con el Espíritu Santo en los cielos. Sí, y Que eso es nuestra lo que la palabra quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Durante la pandemia nosotros pasamos mucho tiempo recordando, oh, qué bello era poder salir, o qué bello era esto. Qué libre me Qué linda, sentía. qué libre me sentía. En otras palabras, estábamos meditando en lo que era importante para nosotros, o a la amistad, las relaciones. Y pasamos un momento difícil, pero ahora nos está diciendo de que en los momentos que vamos a pasar ahorita, las tribulaciones que vamos a estar pasando como iglesia y como hijos de Dios y como coherederos que somos de Él, que tenemos que pasar tribulaciones como Él, vamos a tener que entender de que lo único que vale la pena es Cristo Jesús. Amén. De que lo único que vale es tener esa relación con Él. De que si yo padezco y dejo esta tierra, voy a estar con Él, voy a estar en la gloria de Dios. Es decir, que valió la pena todo lo que tuve que pasar para llegar
al reino eterno con Cristo Amén. Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, para resumir la palabra, ¿verdad? Él no valora lo que tenía en la carne al estimar todas las cosas como perdidas y tenerlo todo como basura. En otras palabras, no le importaba nada con tal de conocerlo a Él. Él no le importaba perder todo por conocer a Cristo. Conocer el poder que hay en el Y poder de la y el resurrección. poder de la porque resurrección. es ahí el punto, ¿verdad? De la revelación de la palabra Sí. del domingo, que hay poder en la resurrección de Jesucristo, en su poder, en ese poder de Sí, resucitar para con Él. vivir una vida llena del poder de Cristo Jesús y para llegar a ser semejante a Él en la participación de su sufrimiento y en su muerte. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, de Así que es. lo conozcamos más a Él. Íntimamente, Personalmente. así como una pareja cuando empieza un noviazgo, ¿verdad? Que para que esa relación vaya estando más firme, vaya creciendo, ¿qué hacen? Todos los días se miran un ratito, todos los días se llaman un ratito, se textean un rato, se platica un rato. ¿Qué se está creando? Una relación íntima. El Señor quiere lo mismo, Él quiere que primero lo conozcamos a Él, que tengamos esa relación y con Él. ¿Y qué va a pasar? Vamos a conocer, vamos a experimentar, vamos a vivir en el poder de la resurrección. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Y la palabra fue clara, ¿verdad? Fue clara y nos motivó a nosotros bastante. Entonces, hermanos, si nosotros estamos ahorita atravesando por momentos difíciles, momentos de dificultad donde tenemos ataduras, problemas financieros, Falta de frustración, perdón, desánimo, desánimo, y de muchas otras angustias, cosas. enfermedades. ¿Verdad? Hay que reconocer que hay un poder de que ya nos dio la victoria sobre esas cosas y es el poder de la resurrección. Amén. ¿Verdad? Ese poder que hay en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y como usted lo había mencionado anteriormente, muchos de nosotros hemos confesado y hemos creído con el, ¿verdad? Que Jesús es nuestro Señor. Así Pero hay es. que creer con el corazón de que Él lo levantó de los muertos. Y así como Él lo levantó de los muertos, Él me puede levantar a mí también. Amén. ¿Verdad? De donde yo, De las de las circunstancias circunstancias que yo estamos- me encuentre. Me puede levantar del momento difícil en cual yo estoy por medio del poder de la resurrección, ¿verdad? Y también reconocer que no lo podemos hacer solo, Así es. sino por medio de Él Amén. y solo por Amén. Él. Así es, ¿Verdad? con esa intimidad que debemos de ir a diario, ir creciendo en el Señor, vamos a conocerlo, vamos a conocer más de Él, más revelación, más poder, vamos a caminar en la libertad que Él nos ha llamado a caminar. Amén, ¿verdad? Y bajo el poder de la resurrección, nosotros con más fuerzas vamos a poder vencer los problemas, las ataduras, las frustraciones, la falta de perdón Así y todas es. estas cosas por medio del poder Amén. de la resurrección. Entonces, hermanos, si estás batallando algo, el poder de la resurrección está a la mano. Así está para todos nosotros. Para todos nosotros. Entonces, solo es de nosotros reconocer de que no hay nada más importante que Cristo Jesús. Amén, que ¿Verdad? Él. Que Él es el único que me puede ayudar, el único que me puede sacar del lugar donde yo estoy es Él. Amén. ¿Verdad? Y la única manera que podemos también reconocer el poder de la resurrección es conocerlo a Él primeramente. Así ¿Verdad? es. Tener una relación íntima con Él. Entonces, como usted decía al principio, muchos tal vez conocieron a Jesús por medio de esta palabra. Así es. ¿Verdad? Porque eso es lo que la palabra quería, que los conociéramos a Él más y tengamos esa intimidad con Él. Entonces vamos a hacer una oración para aquellos que nos están escuchando y tal vez has escuchado de Cristo y has escuchado de lo que Él hizo en la cruz y lo que Él venció al resucitar, pero Él quiere ahora darte la oportunidad de unirte a esa resurrección, ¿verdad? De darte a ti Amén. vida eterna, vida en plenitud. Solo lo único que tienes que hacer es creer. Creer y confesarlo Creer y con tu boca confesar y con tu creer boca. que Jesús lo levantó de entre los muertos. ¿Verdad? Que Dios Padre Que lo el Padre levantó. levantó a Jesús entre los muertos. Entonces, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y di, Padre, hoy vengo delante de ti y he escuchado tu palabra. He escuchado que hay poder por medio de la resurrección. Y por eso yo hoy
vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados, por mis iniquidades. Y vengo delante de tu trono de la gracia creyendo de que Cristo Jesús murió en esa cruz y de que tú lo levantaste y venció sobre la muerte y sobre mis pecados, Padre. Hoy te acepto a ti como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a serte fiel y creer en ese poder que hay en la resurrección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así vamos a hacer una oración también por Amén. nuestros hermanos de la iglesia, Así es. para que ellos también puedan confiar en ese poder que hay en la resurrección. Así es. Que ellos sepan de que no hay nada, no hay nadie que vale más que Cristo Jesús, Amén, ¿verdad? Que vale la amén. pena sufrir por Él, que Amén. vale la pena pasar todas esas tribulaciones sabiendo de que el poder de la resurrección está sobre mí para darme Así vida es. eterna. Exacto, esa ¿Verdad? recompensa, ¿verdad, Edwin? Que hay, bueno. Vamos a orar entonces, ahí donde estás, si estás apartado del Señor, te has debilitado, si estás pensando que no tienes fuerzas o que te sientes mal, el Señor no nos manda a vivir por sentimientos, nos manda a vivir por fe, nos manda a vivir por su palabra. Así que vamos a hacer una oración hoy, ¿verdad? Que si confesaste a Jesús como tu Señor, pero no creíste en tu corazón que Jesús lo levantó entre los muertos, que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy confesamos, como dice tu palabra, Señor, en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y hoy creo en mi corazón que Jesucristo no se quedó en la tumba, que Jesucristo fue levantado por el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy me levanto por el poder que hay en el poder de la resurrección, Señor. Yo me confieso ante ti, Señor, como una hija tuya, como un hijo tuyo, y me levanto por el poder que hay en el poder de la resurrección, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Acuérdense de suscribirse al canal y darle like si le ha gustado este video y de compartirlo con alguien que le pueda ser de bendición. Amén. Yo soy Edwin Hernández Y Alba Ramírez. y este fue otro episodio de Comentarios de la Prédica. Dios les Hasta la bendiga. próxima. Amén.